Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos acá con Carlos Quiroga en este ciclo de conversaciones en cuarentena. Bienvenido, Carlos. Hola. Eh, mm, bueno, les contamos, Carlos es psicoanalista, magíster en psicoanálisis, miembro del Centro de Lecturas, Debate y Transmisión y del Grupo Savoy de Rosario. Es titular de 2 cátedras de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y autor de varias publicaciones, entre ellas Cadáver insepulto, Venganza y Muerte, ¿Por qué no actúa Hamlet?, La necesidad del otro, Envidia, celos y lazo social y otras tantas publicaciones. Así que le damos la bienvenida y estamos muy agradecidos de poder tenerlo en este espacio. Además es un gran amigo y una persona muy, muy querida para mí. Eh, bueno, el motivo por el cual te invité, Carlos, en esta oportunidad a hablar en este ciclo es a partir de una reciente publicación de Imago Agenda, El deseo en cuarentena. Estuvimos bueno, leyendo tu aporte en esa publicación y vos ahí trabajas algunas cuestiones sobre las cuales nos interesaría conversar en este ciclo en relación a, en principio, lo que es el principio de realidad en Freud, y bueno, y algunas otras cuestiones que vos tomás en ese texto. Así que como para empezar a hablar, si te parece, podemos comenzar por qué es el principio de realidad, ¿no? Bueno, es muy buena la publicación esa de Imago, que salió en forma de libro virtual. Hay muy buenos artículos, de los que recuerdo el de Porras y otros más. No Uh quiero -huh. decir injusto con nadie, pero es muy buena publicación. Escrita en tiempo de cuarentena. Yo juego ahí en ese artículo en relación a una diferencia que hay, que a veces lo escucho, que la gente en vez de cuarentena dice cuaresma, ¿no? Y bueno, pues algunos han tomado la cuarentena como una especie de cuaresma, ¿no? Es cierto. Y bueno, eso tiene una gran raigambre en Occidente, porque sabes que en la Baja Edad Media se cambió por distintas razones. Los historiadores como Lebov dan muchísimas razones. Se cambió el pecado original, que antiguamente es el pecado de la soberbia, Uh de -huh. saber que Dios sabía, ¿no? Por Uh el -huh. árbol de la sabiduría. Y el pecado de sabiduría, de soberbia, se cambia por el pecado carnal, ¿no? O sea, pasa este, el cuerpo, digamos, a tener otra dimensión por esa época, ¿no? Claro. Así que el cuerpo pasa a ser ya dividido, en una división que está desde los primeros cristianos en juego, pero nunca tan claramente así, planteada entre el cuerpo como una, un resto, una porquería, un Uh -huh. detritus y un altar a la vez, ¿no? Este es un lío que viene, para hablar del principio de realidad, ¿no? Es un lío que viene de, de larga data, que es la segunda naturaleza de Cristo, cómo es que Cristo era hombre y Dios a la vez, ¿no? Entonces hay una gran discusión que dura como 300 años hasta que arman eso que para Lacan hace del catolicismo la religión verdadera, Uh y -huh. que hace ese nudo de tres entre Dios, Cristo y el Espíritu Santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Uh -huh. Así que bueno, la vida pasó a jugarse entre la cuaresma y el carnaval, ¿no? Claro. Que como dos excesos, ¿no? Un exceso de nada y un exceso de todo, ¿no? Uh -huh. Ya, digamos, los primeros herejes, las primeras herejías son cristianas, porque estaban estos locos que se iban al desierto con sus mujeres y sus hijos, y estaba totalmente prohibido cualquier contacto sexual. Y de pronto, claro, se encontraban con que iban quedando sin descendencia y pasaban a orgías. Bueno, en esa división está la humanidad de que es humanidad. Pero
Bueno, eso marca que la realidad en la que nosotros vivimos no está dado por las percepciones, ¿no? Claro. O no solo por las percepciones, sino que los discursos determinan las realidades, ¿no? Uh-huh. Freud es el término más complejo en Freud, en verdad. No se puede decir. La realidad. Sí, para mí sí, es el más complejo, el más rico de investigar, porque en verdad parecería el más simple, ¿no? Pero ya desde el comienzo del proyecto de la psicología, que Freud ni siquiera publicó, hay una idea central en Freud, que es que el aparato psíquico tiende a la alucinación, ¿no? Uh-huh. Y porque cualquiera que se acerca a la cuna de un bebé va a ver claramente que no hay un angelito, sino un demonio de tamaño, ¿no? Hay una bestia ahí que está gritando, ¿no? Se arquea. Y la madre hace todo un trabajo civilizatorio en convencerlo de que coma, ¿no? Totalmente. Porque si es por él, no comería nada. O sea, nacemos como libertarios, ¿viste? Que ahora están los libertarios que creen en la libertad, quizás desconociendo que la única libertad que tenemos es la de morir, ¿no? Pero ellos se oponen. Bueno, los bebés también se oponen. El recién nacido se opone. El grito del niño es eso, ¿no? Entonces, cuando es alimentado, después de un tiempo, cuando se quiebra la fuente del hambre nuevamente, no es que el chico dice, vieja, dame la teta, ¿no? Sino que alucina. Uh-huh. Se acerca a una cuna y ve el chiquito con los ojitos que dan vuelta, las manitos y chupeteando en el aire, ¿no? Claro. Bueno, eso Freud le llama vivencia mítica de satisfacción. Uh-huh. O sea que somos bulímicos de signos. O sea que el aparato psíquico humano se alimenta de signos. Y están así, están claros que alguien puede votar a alguien que lo va a matar de hambre con tal de que represente sus signos, ¿no? Uh-huh. O sea, somos psicóticos, todos, ¿no? O sea, yo no creo en las estructuras fijas como neurosis, psicosis, perversión, sino que yo creo con Freud, sobre todo con Melanie Klein, en una cuestión dinámica. Todos tenemos, como se decía antiguamente, un núcleo psicótico, ¿no? Claro. De hecho, lo ejercemos, soñamos, nos masturbamos, vivimos en unas alucinaciones fenomenales, ¿no? Uh-huh. Bueno, la alucinación en el bebé concluye con que nadie se alimenta de una alucinación. Entonces ahí irrumpe el grito. O sea que lo que se puede decir es que el primer signo de lo que va a ser el principio de realidad es el dolor. Claro. Lo que duele es el dolor de la ausencia de la presencia de los signos. Es eso, es una ausencia, ¿no? Uh-huh. Pero es la presencia de esa ausencia. O sea, no hay nada más presente que la ausencia. A ver, vos decís la ausencia de la presencia de los signos. Sí. Pero cuando decís de los signos, ¿a qué signos te referís? A los signos que se busca en el momento de la alucinación, el aparato psíquico humano intenta, por la identidad de percepción, encontrar los mismos signos de lo que fue. Ajá. Pero el problema es que eso nunca fue. Claro. Es inhallable. Pero eso nos pasa. Suponete, vos vas con tu pareja a un restaurante y me decís, gordo, se come bárbaro ahí, que yo tenemos que ir. Bueno, un día vamos con mi mujer y Hernán, vamos a comer ahí, y vos vas a empezar seguramente a decir, no, pero esto estaba mejor antes, ¿no? O sea, ¿no es cierto? Como, nada es como la primera vez, digamos, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Y la primera vez puede tener un signo negativo o positivo, pero nada va a ser como la primera vez, porque la primera vez nunca existió en verdad, ¿no? Es siempre subjetividades. Es la nostalgia de añorar lo que no sucedió, digamos, ¿no? Sí, lo que no se tuvo, ¿no? Claro.
Claro, yo puedo añorar la época de Cátulo Castillo, qué sé yo, Ujú, ahí, ¿no? O de claro. un romance. Claro, es eso, es que somos locos, es así. Ujú, Entonces, ocurre eso, que está el dolor, y el dolor es el primer afecto. O claro. sea que no hay que buscar más la teoría de los afectos, sino se parte del dolor como el primer afecto. Ujú, Y el dolor llama a la represión, ¿no? Entonces, después Freud va a decir otras cosas, pero bueno, en principio la angustia llama a la represión, ¿no? ujú, Después, mientras Freud trabaja, intenta describir la histeria, la neurosis obsesiva, va a decir que la represión produce angustia, ¿no? claro. Las dos cosas son ciertas, clínicamente se constatan las dos. Esto es así. Ujú, Es medio ridículo los que discuten una cosa, discuten la otra, ¿no? claro. Freud tiene una dialéctica muy parecida a la de Marx, no es parecido a Aristóteles, ¿no? Ujú, De hecho, Freud parte del principio de no contradicción en el inconsciente, tercero excluido y de identidad. ujú, Entonces, para Freud lo que es contradictorio en una cosa no es contradictorio en otra. Entonces te vas a encontrar con un Freud que te dice el afecto se reprime y vas a encontrar uno que al principio, durante mucho tiempo, el afecto no se reprime, lo que se reprime son las representaciones, en fin. Así que a bien. Freud siempre hay que entender que nada es para siempre, como la canción con Freud, nada es para siempre, y hay que ver en qué contexto, a quién le está hablando, todo eso es así. Y con Lacan también, Lacan pasa lo mismo, ¿no? Ujú, Además del esfuerzo de Lacan de ordenar lo que era un verdadero chiquero teórico y además de su intención, bueno, yo no hablo de intenciones, pero hay una cuestión necesaria para Lacan de volver el psicoanálisis francés y lo logra, ¿no? ujú. Entonces, bueno, para no desviarnos, el Mm, asunto está en que, sí, no, no, que digamos, en esto que vos estabas diciendo, digamos, de alguna manera estabas apuntando a lo que es la constitución del aparato psíquico, ¿no? O sea, yo entiendo esto que vos decís que el aparato claro, psíquico se constituye por alucinación, digamos, como la primera exactamente, versión. exactamente. El aparato psíquico es un modelo que hace Freud, que es muy loco. O sea, Freud estaba loco de verdad, no es que loquito, estaba bien loco. O sea, Freud lo que dice es el aparato psíquico se construye por el choque de dos exterioridades, el cuerpo y el mundo exterior, ¿no? O sea, imagínate, el tipo tiene que pensar que hay una exterioridad al aparato psíquico, que el cuerpo es exterior al aparato psíquico. Claro. Eso destruye, por lo menos, o nos distancia. Igual el oso no se pelea con la ballena, es decir, de Mm, todo lo que dicen las neurociencias, en el sentido de piensan todo adentro del cuerpo, como el cuerpo claro, en una bolsa, adentro de la cabeza, ¿no? claro, claro, Por ejemplo, la memoria están en las neuronas, claro, claro, ¿no? No, localizable. las neuronas son como el tocadisco, pero no son los sonidos del disco, ¿viste? ¿Entendés? Mm, O sea, cuando se dice todo está escondido en la memoria, esa frase de esa canción hermosa, se dice eso, se dice, es colectivo eso, no es que yo lo tengo todo en mi cabeza, imagínate, da claro, temor, esa cuestión, ¿no? Todo está sí, escrito en la sí, sí. memoria, ¿de quién? ¿No? Entonces, bueno, digo, ese es el comienzo. Freud dice, bueno, es un aparato, efectivamente, como decís vos, que tiene esas dos tendencias, ¿no? Opera por repetición, esto de buscar los signos de nuevo, ¿no? Tiende a la alucinación, ¿no? Y yo le agrego, tiende a la alucinación y a la represión. Ajá. Que hay un yo incipiente, una organización, dice Freud, de neuronas altamente investidas y muy relacionadas entre sí, facilitadas, que a eso le llama yo. Y el yo ese está a cargo de la represión, ¿no? Entonces, esa es la idea, por lo menos que yo tengo. Entonces, Freud tiene que exagerar la razón, porque tiene un pecado de origen de provenir del magnetismo, de la sugestión, de la brujería, digamos, ¿no? Freud todos nosotros tenemos ese pecado de origen, como este negocio lo inventó Freud, es el deseo de Freud.
Y claro. sí que ese pecado del padre original, todos lo tenemos, ¿no? Dos por tres se nos acusa de brujos o Sí, cosas por el estilo. Si tenemos que practicar el psicoanálisis, hay que ser médico. Y una cosa muy interesante, siempre te dicen, pero ¿usted es licenciado? Víctor Hugo me hace entrevistas, siempre me dice, pero usted, no quiero cometer un error, ¿usted es doctor o licenciado? ¿No? Y yo le digo, no importa, Víctor Hugo. Y me dice, ¿cómo no va a importar? soy casi Claro, claro, soy psicoanalista, pero nadie se recibe de psicoanalista como no te recibís de poeta, es así, claro, ¿no? claro. Es algo que te pasa, está tu análisis personal y la relación con otros, y, bueno, es el trípode mismo. Bueno, entonces, para unirnos al tema, Freud hace un exceso de la razón, y algo bastante sin razón, porque esas cosas que dos personas este, se pongan a hablar y que eso cure, muy razonable, ¿no es? ¿No? Que Ujú. modifique cosas del cuerpo, muy razonable, ¿no es? Pero bueno, él parte de una, de un principio. El principio Freud está bien planteado en términos de lo que se entiende en lógica, en matemática como principio, ¿no? Es un Ujú. conjunto de enunciados que determinan ciertas cosas, se hacen necesarias otras, ¿no? O sea, Ujú. es como si dice, tengo estos principios, si no le gusta, tengo otros, decía Groucho Marx, pero no, acá son estos principios, Ok. ¿no? Entonces las cosas, Freud hace eso, crea un campo sustrayendo una cosa que le va a llamar la cosa y todo lo demás son procesos, principios, Ujú. arma una lógica, una cosa Sí, funciona con la otra y todo está sometido a cambios en cualquier momento. Eso es así. Freud es así. Es más, él decía, un solo caso y chau, ¿no? Bueno, sí. entonces parte del principio de placer y al comienzo parece oponerle al principio de placer el principio de realidad. Ujú. Mucha gente vive en ese fantasma, ¿no? O sea que, sí, vos pensás mucho, pues después la realidad te dice otro, ¿no? Hay un canal que dice la realidad, ¿no? Claro. Perón, a quien admiro, decía, la única verdad es la realidad. Ujú. La verdad que ahí no lo sigo en general. No se puede seguir. Porque, ¿de qué realidad hablamos? Entonces hay Claro. algunos textos, igual de los primeros, donde Freud, como él, aunque dijo que no, tiene una inspiración nietzscheana, no sé, quizás es la época, o es mentira que no lo leyó, como dijo, pero la cosa es que hay una cuestión ahí de determinar que no importan los hechos, sino la subjetividad con la que se vive, ¿no? Claro. O sea, una vieja se cae en la esquina, uno llora, el otro se infarta, el otro se ríe, el otro se erecta, qué sé yo, ¿no? Totalmente. Es la subjetividad a lo que nosotros llamamos el fantasma, ¿no? Claro. Esa, es con eso que leemos La realidad, y es lo el que llamamos fantasma, realidad. claro, leemos los signos que le llamamos realidad, ¿no? Claro. Ahora, la idea de la realidad, oponiéndose al principio de placer tajantemente, trajo muchos problemas, entre ellos la teoría de la frustración, ¿no? No leída bien, como, bueno, vos no tolerás la frustración, entonces vos no aceptás la realidad, ¿no? Claro. Bueno, hay que leer un poco más puntillosamente la pérdida del principio de realidad en la psicosis, hay que leer todos esos Ujú. textos bien, freudianamente, o sea, hay que interpretar a Freud, ¿no? No Sí. a Freud no se lo interpreta, sino hay que interpretar a Freud como quien interpreta a Bach, ¿viste? Bueno, cada uno va a interpretar, ¿no? Pero bueno, el principio de realidad en principio estaría así, en oposición al principio de placer. Vos decís en Después, principio, digamos, en los primeros tiempos de Freud. sí, en los primeros, pero que son los segundos. Con Freud hay un problema enorme. Con Freud, el proyecto eh, no lo publica. Es más, le manda una extensa carta a Fliss, que era quien le escribía el proyecto, disculpándose de la locura, de la demencia de eso, y no lo quiere ver más, ¿no? Es como el número cero de la serie. Ujú. O sea,
si vos tenés los naturales, nosotros habituamos a decir 1, 2, 3, pues está el 0, ¿no? Claro. Sería 0, 1, 2. El 1 es la primera repetición del 0. Y el 2 es la segunda repetición del 0, con lo cual Lacan dice el 2 se regocija de ser impar, porque es 3, si contás el 0, ¿no? Entonces, parece ser, yo hice una vuelta, algún trabajo sobre esto, me estoy olvidando, pero casi todos los autores podemos encontrar ese número 0, encontramos ese texto que expulsa de comienzo, ¿no? Y después arma toda la vuelta. Entonces Freud expulsa y muchas de las teorías que tienen en el proyecto pasan a ser segundas. Claro. Porque en verdad no son primeras. Claro. Necesitan esa resignificación, que Claro. si no, no ha habido series, ¿no? Así que bueno, en los comienzos, universitariamente hablando, que sacan al proyecto, obviamente. Bueno, salvo, hay que ser justos, Diana Rabinovich, cuando estaba en la UBA, incluía el proyecto, hoy no sé, pero eso por la influencia de Lacan, que en el seminario 7 trabaja el proyecto. Entonces, para ir simples, esquemáticamente, lo que se llama la primera posición de Freud respecto a la realidad es, bueno, esa realidad compartida que los niños deben ir admitiendo, ¿no? En detrimento de sus funciones. Hay algo de eso, de que es la civilización de las pulsiones, pero nada dice que exista una realidad constituida que nos permita ese esquema, porque eso supondría un referente único para todos. Claro. Y viste que el lenguaje es medio jodido, ¿no? Yo te digo a vos, por ejemplo, ¿cuál es la realidad en esto? La necesaria represión, ¿no? Lo firma Videla, es una realidad. Lo firma Freud, es otra realidad. Claro. Entonces, como no hay un referente universal, claro, en el sentido que el significante no se significa a sí mismo, en verdad, el principio de realidad es una cuestión, pero yo lo digo de esa manera. De esta manera, más o menos, que le robo un poquito a Clausewitz. Clausewitz decía que la guerra era la continuación de la política por otros medios. ¿No? Sí. Yo en verdad creo que es al revés. Creo que la política es la continuidad de la guerra, que primero es la guerra, pero bueno, Clausewitz lo decía al revés. Entonces yo digo que el principio de realidad es el principio de placer por otros medios. Ajá. O sea, que suponen si un tiempo, una demora, un rodeo, ¿no? Hay una exigencia de eso, pero entonces si seguimos por ese lado y sacamos lo del principio de placer y entendemos que el afecto va a cargar las fantasías, o sea, sería así, si adherimos a la teoría que el afecto no se reprime, se reprime es la representación. ¿Sí? Bueno, en Freud está clarísimo eso en el proyecto. El afecto deriva. El afecto no se reprime. Entonces el afecto deriva. ¿Hacia dónde deriva? Deriva hacia las fantasías. Las fantasías son inconscientes, sí, pero son inconscientes no reprimidos. Por eso hay que diferenciar fantasía de inconsciente. Hay que diferenciar ello de yo. Ello de inconsciente. Entonces ahí hay un yo inconsciente que opera en torno de esto, pero me parece que es eso, que la realidad es, según el fantasma con el que se lee, el afecto con el que se acompaña. Por eso es muy importante cuando hay un relato de un sueño, yo muchas veces preguntar cuál es el afecto. Claro. Que está en ese relato. Sería el afecto que acompaña el sueño. Exacto. Digamos. Sí, es muy importante eso. Porque puede y haber un relato, pero claro. no queda claro qué afecto hay.
Claro. Y vos decías esto que me pareció muy importante de que el principio de realidad es la continuidad del principio de placer por otros medios, digamos. Claro, Es decir, yo te hago dos preguntas respecto a esto. Una es, ¿persiguen el mismo fin, principio de realidad y principio de placer? sí, claro. La descarga. La descarga. Claro. Y, y la otra es, digamos, en lo que es la lógica o el funcionamiento del aparato psíquico, ¿cuál es entonces la función o la operatoria del principio de placer? ¿No? Si es que el principio de realidad persigue esa continuidad, ¿cuál es el fin o la lógica del principio de placer? El principio del placer es eso, es la descarga. El Ujú, principio del placer es la ley del menor esfuerzo. Sería así, ¿no? O sea, claro. muy bien. Pero el principio del placer está dado por la lógica representacional o la cadena significante. No Ujú, hay placer, ¿no?, que no pase por la cadena significante. Justamente, el placer, la energía, digamos así, por decirlo, para que se entienda, la energía que no pasa por la cadena significante, no le llamamos placer, a eso le llamamos goce, ¿no? claro. Y es displacentero para el sujeto, ¿no? Ujú, La claro, pulsión es displacentera, claro, pero el niño, bueno, el grito, el balbuceo y empezar a hablar son las maneras en que va metiendo las pulsiones en este neuroeje, digamos que sería el principio de placer. Entonces hay una concordancia entre el principio de placer y el principio de realidad. Lo que claro. pasa que eh, no hay, justamente cuando Freud plantea fenómenos como de placer inmediato, los llama placer inmediato, lo diferencia del placer, Ujú, que no entrarían dentro de la lógica de, del placer. Entonces claro. utiliza términos como prima de placer, plus de placer, ¿no? De ahí saca la cama del plus de voz. Ujú, Pero sí, es que eh, el principio de realidad está completamente ligado a la cadena significante o a la cadena representacional en Freud, ¿no? claro, claro, claro. Otra cosa, la diferencia que hay que hacer ahí es que lo que es Lacan, para explicar, para ordenar el desborde ese que tenía, plantea la lógica representacional en Freud como la, el algoritmo en Saussure. Ujú, A nivel de los significantes, toda la operación que hace Lacan es perfecta. Pero una cosa son las representaciones palabra, que serían esto, y otra cosa las representaciones cosas, que sería el significado. Pues, ajá, las representaciones cosas no pueden quedar pues, reducidas al arbolito de Saussure. Es ujú, abstracto eso, ¿no? Las sí, funciones no son abstractas. sí, claro. Entonces, es eso, lo que parte del niño es de una expulsión, todo lo que es placentero es yo, Mm, y todo lo que es displacentero es no yo. ujú, Ese es el yo de placer purificado. ujú, ¿Vos te das cuenta que eso arma una lógica medio loca? Porque el pecho, que a todas luces, en una mirada extrínseca nuestra, es mundo exterior para el niño, desde el niño es mundo interior, si da claro, placer. Y claro, el mismo pecho, si produce dolor, sería exterior. Entonces no hay dos pechos, hay uno que es bueno o malo, según, claro, ¿no? Entonces, un cólico renal que a todas luces, o estomacal, un pedo, va, sí, sí, que sí, es dolorosísimo para el chico, es exterior, ¿no? claro, Y hay cosas que son exteriores que son interiores, o sea que claro, estamos en claro, una topología sí, sí, estrambótica para... sí, Entonces lo claro, que va pasando por este trabajo con la lengua, con el lenguaje, es que se van conquistando, es imperialista el aparato, va conquistando territorios, ujú, ¿no? Y es ahí donde
no es que son lo mismo el principio de placer y el principio de realidad, sino que uno se monta sobre el otro Claro. con lo que se llama la adquisición del lenguaje. Digo así porque el lenguaje te adquiere más que vos adquirís el lenguaje, te adquiere como usuario, ¿no? El lenguaje, pero bueno. Más o menos esa sería la idea que yo tengo. Se entiende. Y a ver, en este contexto, un concepto que vos trabajás en esta publicación reciente y en este contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio, es el concepto del principio de virtualidad, ¿no? Digo, yo en principio te pregunto de qué se trata o en qué pensabas vos cuando pensaste en el principio de virtualidad. No, en Eh, verdad, voy a ser justo. El significado del principio de virtualidad se lo leía a Luciano Lutero una vuelta a él. Y él cuando me invitó a escribir en Imago, me dijo algo sobre el principio de virtualidad. O sea, ya, viste, los significantes pasan de un lado al otro. Y bueno, yo pongo en el trabajo, si es como dice mi amigo Lutero, el principio de virtualidad puede existir, lo que sí está reñido con el eros. Es que nosotros, Freud describe de comienzo en el proyecto algo que llama el complejo del semejante. Y dice, en el complejo del semejante, el complejo se divide en una porción, o sea, el otro, ¿no? La madre, para poner a alguien. Presenta una porción comprensible y una porción incomprensible. ¿Cuál es la porción comprensible? Todo aquello que del cuerpo se puede asociar a la imagen, dice Freud. ¿No? Y algo que es discordante, que entonces dice, tratándose de una frase, es como si el yo, o sea, el sujeto de la frase, ¿no? Como si dijera, yo soy un gran psicoanalista, con él, ¿no? Muy bien. Yo puedo decir, yo soy un gran psicoanalista. Y vos decís, ¿y eso qué quiere decir? Bueno, un gran psicoanalista quiere decir aquello, lo otro. Y sigo hablando, me voy a ir agotando al punto tal que algo me va a ir tragando. O sea que Freud dice, hay una porción incomprensible que él llama la cosa, das Ding. Claro. Y eso tiene una función operativa. ¿Qué quiere decir? Que sin esa porción no significable, no funciona nada. Por ejemplo, en un juego hace falta el casillero vacío, ¿no? La falta. Bueno, sin lugar donde ir el rey se acabó el juego. Sin espacio donde mover la fichita se acabó el senku. O sea, siempre necesitas ese espacio, ¿no? Ese lugar que no quede, digamos. claro, que no quede tomado por el significado, sería así, eso es lo brutal. Freud tiene a lo largo de toda su historia esta Grasdin, el núcleo de la psicoterapia de la histeria, el padre muerto de Toto y Tabú, bueno, así podemos seguir siempre en esa lógica freudiana se llama la función operacional de la cosa, siempre la cosa opera, y la cosa opera en la palabra también, ¿no? Entonces, que de entrada hay una virtualidad, bueno, que después Lacan la metaforiza o la pone en juego en el estadio del espejo, ¿no? Si vos pensás en el estadio del espejo, sería la porción comprensible, ¿no? Entonces, el niño cuando se capta en la imagen, ¿no? Se capta en la imagen, dice que no camina, ¿no? O sea, y mira hacia la madre, y la madre se asiente, ¿no? Entonces, el pibe se alegra ese es el asentimiento que hace la madre, que el nene está ahí. ¡Ay, el nene! Entonces, bueno, o sea que lo primero que captamos de nosotros mismos es virtual, porque ese espacio es virtual. Si vos pensás un espejo, tiene que estar el azogue atrás para que se pueda reflejar. O sea, no es el espacio real, es el espacio virtual. Así que tenemos un principio de virtualidad. Es así como funcionamos de chiquititos. Nos salvamos eso. Pero lo que tiene que funcionar es la represión
para que la imagen esa no venga y te coma. Es como, Claro, claro, la imagen para el bebé es una tirana. claro, La imagen vive una vida coordinada, todo eso, cuando el cuerpo del chico es un despelote, una anarquía total. claro. Entonces, tiene que funcionar la represión porque yo te decía, esta expulsión de la pulsión afuera, lo que hace es que el mundo esté divinizado. El Estadio del Espejo es una muestra, pero el animismo, por ejemplo, es claro, ¿no? O sea, vos tenés en el animismo, o Alicia del País de las Maravillas, a través del espejo, el árbol habla, la calabaza no sé qué. Bueno, ese es el mundo, el delicioso mundo de los niños. El ¿No? inquietante mundo de los niños. El inquietante mundo de los niños. ¿No? Claro, claro, claro. Entonces, bueno, toda esta cuestión de la virtualidad saca el cuerpo de la cosa, la tercera dimensión, ¿no? Estamos todos en 2 dimensiones. Claro. Y el sexting me parece que enloquece más que lo que arregla, ¿no? Claro. Yo no soy moralista, cada uno haga lo que le parezca y está todo bien. Pero hay personas que han enloquecido por una especie de droga de sexting, ¿no? Yo lo que me ha pasado como analista de estos días es desopilante. Podría escribir 3, 4 películas de relatos salvajes. La verdad que son Sí, impresionantes. eso te No alcanza descarga. ¿Cómo? eso te iba a preguntar, digamos, en este contexto también, que vos como analista, ¿qué apreciación tenés respecto de, bueno, Yo lo que, con el hackeo también, ¿no? yo lo que noto con claridad es que las personas que no tienen, que no están en un discurso, sufren muchísimo más, sin saber por qué. En un principio ni se enteran, pero de pronto empiezan a encontrarse con la pobreza personal. Pero las personas que tienen, digamos, una vocación, por decir de alguna manera, están en un discurso, siguen sus investigaciones, sus ensayos, qué sé yo, esa gente logra estar mejor, ¿no? Gente que ha aprovechado para desarrollar algunas cosas. A otra gente me ha pasado tener una paciente muy lectora que con la cuarentena dejó de leer, porque cambiaron seguramente sus condiciones, ¿no? Pero yo creo que hay una situación regrediente, ¿no? O sea, uno puede despertarse un sueño, pero no es lo mismo estar despierto que estar soñando. O sea, hay una regresión. Entonces, se dan los sueños, son mucho más hipernítidos, hay situaciones de una persona terminar de tener relaciones sexuales con su pareja y tener que dormirse pensando en tener relaciones con otra. O sea, es como si no se alcanzara la descarga, ¿no? Más allá de todas las lógicas, el encierro, qué sé yo, el encierro, sí, el problema es sexual. O sea, hay algo, por ejemplo, el valor del trabajo queda en evidencia, que si el trabajo no existiera habría que inventarlo, que no es un problema económico, nada más de dinero. Claro. Hay una función civilizadora, ¿no? Claro. La reunión, la cuestión con los otros. Sí. Y yo creo que por más que aparezca la vacuna, si no, esto no modifica algunas cosas del capitalismo, la distancia social vino para quedarse, me parece. Y modifica, digamos, los criterios de realidad, ¿no? Claro. Sí, eso pensaba, ¿no? En esto que vos decías, suponiendo, si el trabajo, ¿no? Es un
es un medio para la descarga, ¿no? Para decirlo de alguna manera, ¿no? Si al finalizar una jornada laboral el dormir es diferente, inclusive, ¿no? Que en la situación que en esta situación, ¿no? De cuarentena. Bueno, ¿qué pasa con el lazo social, ¿no? Como para... Sí, bueno, vos imaginate una cosa, eso se lo decía una nota que me hicieron en página 12. Vos imaginate que un tipo está mal casado, pero tiene un amante y tiene los amigos del club. uh-huh. Te das cuenta que esto, ¿no? Le corta las piernas. Claro. Ese es uno de los candidatos, o a matar a la mujer o claro. transgredir la cuarentena. Claro. Porque es lo que tienes, el modo en que no hay que ser hipócritas con esto. Bueno, se han dado ejemplos muy graciosos, ¿no? Más gracioso es trágico. Sí, sí, claro. Un tipo ir a un auto, el auto parece ser que se ha vuelto del consultorio, ¿no? Como mi consultorio ahora se ha multiplicado, eso también es para pensar, se ha multiplicado 100 sets, digamos, diferentes. Claro, ¿no? Claro. Vale. Entonces, muchos de ellos son autos. Entonces la persona va al auto, ¿no? Pero bueno, un tipo que iba al auto, pero iba no solamente a tener sesión conmigo. Claro. ¿No? Sí, sí, entonces, sí. me hablaba la culpa, qué sé yo, que iba a hacer eso al auto, y que le decía a la mujer que tenía sesiones conmigo, que yo le toleré un tiempo esa mentira, ¿viste? Porque que me use a mí para eso no me gustaba nada, pero yo quería ver hasta dónde llegaba. La cosa es que me llama un día, totalmente alterado, porque yo pensé que iba a ir con la misma cantinela de la culpa, qué sé yo, lo que le hace a la mujer, es el obsesivo, ¿no? Y de pronto digo, ¿qué te pasó? Me dice, no, mirá, que anoche no pude dormir. Yo pensé que era la culpa. ¿Pero por qué? Bueno, porque ayer fulana fue 3, 4 veces al auto. Claro. Claro. ¿Entendés? Claro. Se dan esas cosas. Sí, no se No, hubiera podido dar en otra situación, eso es obvio, ¿no? Después la cuestión con los chicos, ¿viste? Es una cuestión brava, ¿viste? Brava. Sí. Muy, muy brava. Hay que tener una cosa de paciencia, y a lo mejor, pero también traduce la cuestión en esa especie de aflojar a veces esa presión loca de ser buenos padres o ser buenas madres, ¿viste? Totalmente. Ojalá, ¿viste? Habría que el Estado, como una política de salud, decirle, nadie puede ser un buen padre, basta. ¿No? No, está prohibido ser buenos padres en cuarentena. Está estipulado por el artículo, nadie puede ser buen padre, ¿no? Y liberar a las masas de semejante yugo, ¿viste? Sí, digamos, inclusive escuchándote pensaba cómo en los niños se ha impuesto esta necesidad de generarse espacios de intimidad dentro de las casas, ¿viste? Construir casitas, armar las mesas con una sabanita, una cuevita, un pantano. Todos los pibes en etapa de separación, muchas veces necesitan poner un velo en la mirada del otro, ¿no? Claro, claro. Yo digo siempre que hay que reconocer el incesto, que uno viene del incesto, no hay que rechazar el incesto. Totalmente. Pero hay que saber que uno viene de ahí, no va ahí. Claro, claro. No se va de ahí. No hay que rechazarlo, que todo proviene de ahí, porque de hecho el bebé que se dejó convencer por la madre para ser alimentado cometió incesto, ¿no? Claro. Figuradamente. Es imposible. Sí, pero te tenés que hacer cargo, ¿no? Eso que vos no pediste nacer es cierto, pero quedarte sí decidiste, ¿eh? Claro, absolutamente. ¿No? Nacer no, pero quedarte sí que lo decidiste, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, sí, no, claro, los pibes, sobre todo los que están en ese momento, están en una manera completamente inversamente proporcional al deseo de ser buenas madres, ¿no? Claro.
Pide que andate con tu buena madre al otro lado, ¿viste? Claro, claro, tal cual. Pide que Bueno, escondas sus cosas. ¿No? la Bueno, verdad que, bueno, muy, muy interesante. Te agradezco bueno, mucho, Carlos, no, 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 me por haber encanta. participado. Ojalá sirva para algo. Te llamaremos otras veces. Dale, cómo no, acá estoy. Y bueno, gracias a todos por habernos escuchado y seguimos con este ciclo.